Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy voy a leerles el capítulo número 6 de Primera de Timoteo. Yo les pido, mis hermanos, que abra su corazón, que siempre pongamos atención a la palabra de Dios Padre, a través de estos apóstoles que se dirigieron a nosotros y ellos, por obra de nuestro Señor, caminaron siempre, mis hermanos, por todos esos países, enseñando la palabra y siendo piadosos con todos. Por eso es que fue creíble su palabra, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos enseñar a nuestros hermanos con regaños y malas palabras. Entonces no van a entender, no van a hacernos caso lo que nosotros les vamos enseñando. Por eso es muy importante que seamos instruidos también de la palabra que nuestro Señor nos enseña a través de estos apóstoles, aprender de ellos, llevar una vida recta y aprender, mis hermanos, el mensaje de Dios en nuestras vidas. Y reconozcamos que en las manos de Dios vamos a estar seguros y vamos a tener tranquilidad y felicidad en todo lo que hagamos. Porque nuestro Señor Jesús, que murió por todos nuestros pecados, Él sabe, somos de pecadores nosotros. Entonces nuestro Señor Jesús nos comprende, porque Él estuvo aquí en la tierra también y supo de los sufrimientos de la gente, supo de los sufrimientos que cada una de las personas llegó a sufrir aquí en la tierra, ¿verdad? Por eso, acojámonos al Señor Jesús, que Él siempre nos va a resolver nuestras necesidades. Voy a comenzar pues en este momento, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los que están bajo el yugo de la esclavitud, procuren ser muy respetuosos con sus amos, no sea que las críticas recaigan sobre el nombre de Dios y su doctrina. Los que tienen amos cristianos no deben perderles el respeto bajo el pretexto de que son hermanos. Al contrario, sírvanlos mejor, ya que los que reciben sus servicios son creyentes y hermanos queridos. Esto es lo que debes enseñar e incluir. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas, que son las de Cristo Jesús, nuestro Señor, y a la enseñanza que honra a Dios, está cegado y no entiende nada. Ese padece la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Es verdad que la religión es un buen negocio, pero en otro sentido, si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos. Pues al llegar al mundo no trajimos nada, y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Conformémonos entonces con tener alimentos y ropa. Los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en las ruinas hasta perderlos. Debes saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos, arrastrados por él, se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo eso. Procura ser religioso y justo. Vive con fe y amor, constancia y bondad. Pelea el buen combate de la fe. Conquista la vida eterna, a la que has sido llamado y por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en presencia de numerosos testigos. Ahora te doy una orden en presencia de Dios que da vida al universo entero, y de Cristo Jesús, que dio su magnífico testimonio ante Poncio Pilato. Guarda el mandato, presérvalo de todo lo que pueda mancharlo o adulterarlo, hasta la venida gloriosa de Cristo Jesús, nuestro Señor. A su debido tiempo, Dios lo manifestará, el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Al único inmortal, al que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él honor y poder por siempre jamás.
Amén. Exige a los ricos que no sean arrogantes ni confíen en las riquezas, que son siempre inseguras, que más bien confíen en Dios, que nos proporciona todo generosamente para que lo disfrutemos, que practiquen el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den de buen corazón, que sepan compartir. De esta forma, amontonarán un capital sólido para el porvenir y conseguirán la vida verdadera. Timoteo, conserva el depósito, evita las palabrerías inútiles y mundanas, así como las discusiones procedentes de una falsa ciencia. Por darle crédito, algunos se han alejado de la fe. La gracia esté con todos ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy claramente nos enseña, como les decía mis hermanos, San Pablo, los caminos a seguir, los caminos seguros que no nos van a alejar de Dios y de Cristo Jesús. Es muy hermoso cómo este apóstol menciona a Cristo Jesús como nuestro Salvador, siendo que él había sido un hombre que era perseguidor de los cristianos, de todos aquellos que creían en Cristo Jesús, porque él solamente se arraigaba a las leyes que Moisés había dejado a los israelitas, y entonces a él no le importaba nada más que esas leyes. No quería aceptar los mandatos a los cuales los apóstoles ya se habían arraigado. Aquí podemos ver cómo San Pablo le envía estas cartas a Timoteo, hablándole y diciéndole cómo enseñar y que no se deje guiar por las demás personas, porque muchas veces por quedar bien con las personas quedamos mal con Dios, y a Dios no hay que dejarlo abajo, hermanos. Dejar más bien cualquier persona abajo, o tú mismo, que a Dios. Dice en los primeros versículos, es continuación del 5º capítulo, dice: los que están bajo el yugo de la esclavitud, procuren ser muy respetuosos con sus amos, no sea que las críticas recaigan sobre el nombre de Dios y su doctrina. Los que tienen amos cristianos no deben perderles el respeto bajo el pretexto de que son hermanos. Al contrario, sírvanlos mejor, ya que los que reciben sus servicios son creyentes y hermanos queridos. En aquel tiempo, hermanos, había gente muy rica y gente muy pobre, o gente que había tenido muchos bienes materiales, eran muy ricos en terrenos, pero que de repente se quedaban pobres, se quedaban sin nada. Entonces entregaban todos sus bienes a alguien que sí podía retenerlos, y ellos mismos se vendían a ese patrón para que lo siguiera manteniendo con un empleo y lo siguiera manteniendo con alimentos, ropas y todo lo demás. Entonces en aquel tiempo también había esclavos que eran creyentes, había gente que había acogido la palabra de Jesús nuestro Señor, y entonces al acoger el mensaje de Dios en sus vidas, muchas de las veces, junto con los patrones, junto con ese amo que ellos tenían, estaban en los caminos de Dios. Y entonces ya por ese derecho de creerse que estaban en la misma religión, pues ya no querían hacer caso a sus patrones. Y por eso San Pablo escribe a Timoteo esta carta, para que no solo por el hecho de ser esclavos y los patrones que estaban junto con ellos en la misma religión, en la misma creencia, ya les fueran a desobedecer por esa causa. Es muy claro San Pablo, hermanos. También nosotros tenemos patrones que nos tratan bien a veces en los empleos. Y cuando estamos trabajando, ya por el hecho de que ellos van junto con nosotros al templo, se reúnen junto con nosotros, se congregan junto con toda la gente, ya creemos que por esa causa no tenemos que ser tan obedientes. Y en realidad no es así la cosa, hermanos. Tenemos que hacer caso a nuestros patrones. Ellos nos están ayudando para que tengamos ese empleo y podamos recibir alimento, podamos recibir la paga
para pagar nuestros biles y nuestras rentas. Dice, esto es lo que debes enseñar e inculcar. Si alguno enseña en otra forma y no se atiene a las palabras auténticas, que son las de Cristo Jesús nuestro Señor, y a las enseñanzas que honran a Dios, está cegado y no entiende nada. Ese padece de la enfermedad de las discusiones y cuestiones inútiles, de donde proceden envidias, discordias, insultos, desconfianzas y altercados propios de los que tienen la mente pervertida. Están tan alejados de la verdad que para ellos la religión es un puro negocio. Sabemos que hay gente, hermanos, que la religión la utilizan como un negocio. Podemos ver en la actualidad a tantas sectas. Yo lo llamo así, mis hermanos, porque en realidad son sectas. No puede llamársele religión a alguien que está lejano de la verdad. La verdad, mis hermanos, nosotros hemos estado aprendiendo de la palabra de Dios a través de los apóstoles. Podemos ver cómo los apóstoles nos han enseñado la palabra de Dios auténtica. Entonces no nos vamos a dejar llevar por nada, solamente por Él. Y aquí nos dice San Pablo que el negocio que la religión nos da, no debemos utilizarlo de esa manera. Dice del 6 en adelante, es verdad que la religión es un buen negocio, pero en otro sentido, si gracias a ella nos conformamos con lo que tenemos, pues al llegar al mundo no trajimos nada, y al dejarlo tampoco nos llevaremos nada. Conformémonos entonces con tener alimentos y ropa. Conformémonos con tener lo necesario, hermanos. Si tenemos lo necesario para seguir viviendo, ¿por qué vamos a tratar de conseguir dinero a la fuerza? Conseguir dinero mal habido, dinero que no le hemos pedido a Dios, que sea Él quien nos lo consiga, sino que a veces utilizamos la religión, utilizamos a Dios nuestro Señor para tener bienes, para tener dinero. Eso no debe existir de ninguna manera, porque lo que sucede, hermanos, que no nada más en las sectas, como les decía anteriormente, en todas las religiones sucede esto. En todas las religiones, incluyendo la católica, sucede esto. No nos dejemos llevar por las personas que nos quieren meter malas ideas. Ideas que al fin de cuentas no nos van a ser útiles, sino para perdernos, perder nuestra vida, perder lo que ya tenemos ganado con nuestro Señor Jesús. Por eso hay que echarle ganas en el Señor y solamente en Él. Él nos va a transformar para no tener tanto amor al dinero. El dinero sí es bueno, claro que es bueno, especialmente hoy en la actualidad, que está tan caro todo. Las cosas se han ido por el cielo. Si nuestro Señor nos ha estado dando para eso, que es tan caro, pidámosle solamente eso. No queramos hacernos ricos de la noche a la mañana utilizando la religión y utilizando a Dios nuestro Señor. Dice del versículo 9 en adelante, los que quieren ser ricos caen en tentaciones y trampas. Un montón de ambiciones locas y dañinas los hunden en la ruina hasta perderlos. Deben saber que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Algunos arrastrados por él se extraviaron lejos de la fe y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Con un sinnúmero de tormentos por ser arrancados por el dinero. ¿Cuántas personas? Yo me fijo, mis hermanos, en los casinos. Aquí donde nosotros vivimos en Reno, Nevada, hay casinos y mucha gente viene de otros estados o de otros países a jugar una cantidad grande de dinero. Se me hace a mí imposible, mis hermanos, que cuando están jugando a la baraja, en una sola mano, en una sola jugada, apuestan hasta $10,000. Y no es una jugada la que están jugando, sino a veces hasta tres. 3 de a $10,000, imagina, perderlos en un 2x3, mis hermanos. Y mucha de esa gente ha perdido hasta sus casas. Ha perdido todo lo que tenía. Gentes negociantes, gentes que han tenido para nunca más quedarse pobres.
y se quedan en la calle. Eso es algo imposible de creer, pero sí sucede. Por eso aquí San Pablo dice que no nos perdamos por el amor al dinero. ¿Cuántos que jamás hemos tenido dinero, cuando conseguimos un poco, nos sentimos felices, nos sentimos contentos, sentimos que Dios nos ha bendecido grandemente y constantemente le damos gracias a Dios por lo que hemos recibido? Los ricos no son así, no piensan así, solo piensan en tener y en tener. Por eso es que se ambicionan y pierden sus vidas en mujeres, en drogas, en tantas otras cosas. Gente que hemos conocido, gente famosa que miramos en los televisores o en las páginas de YouTube o en el Facebook, que han sido gente muy rica, hemos visto que han quedado en la calle. De esto nos habla exactamente San Pablo, que por eso nos perdemos, ya de estar ganados con Dios, ya de haber ganado una vida con Dios, la perdemos de un momento a otro por querernos hacer más ricos, cuando en realidad no es así. Estamos perdiendo nuestra alma, y eso es lo que nos dice San Pablo, que no nos dejemos perder por el demonio. Dejémonos ganar por Dios y por Cristo Jesús nuestro Señor, para tener una vida eterna, una vida gozosa en el nombre de Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tenga buen día, buena tarde, buena noche. Bendiciones.